Bien, aquí ya me ha tardado un ratito, pero podemos ver cómo los mapas quedan muy suavizados, el detalle que le había hecho a la parte inferior de la botella ya lo empezaríamos a ver, nos acaba de coger un poquito todo. Lo que digo, esta parte de aquí no termino de saber muy bien lo que es, pero bueno, en principio podemos comprobar, ¿no? Rotando nuestro objeto 3D, clicando Alt, no quería pintar, ¿vale? Podemos ver un poco cómo le está afectando. Si hacemos clic derecho con Shift podemos mover la luz, podemos ver cómo los cortes que le había puesto para que se viera en el neopreno se están viendo bien en el vaqueado, ya nos está dando ese detallito a la botella. Vamos a vernos por aquí, ver un poco cómo está quedando todo y vemos que más o menos, uy, con la F nos hace zoom, si nos pasa una cosa de estas, más o menos ya nos está cogiendo bien todo el detalle que queríamos darle. Otra cosa que tendríamos que tocar por aquí es añadirle un canal, ¿vale? Por defecto, el canal de la opacidad viene desactivado, así que tendremos que darle a más y poner el opacity. Eso estoy viendo el Sheen Opacity. Supondré que es este. Y luego podemos irnos a Layers. Dentro de Layers podremos empezar a ver qué cositas tienen nuestras Layers puestas. Esta la podríamos eliminar, que es la que viene por defecto, y le podemos añadir una Fill Layer. Bien, voy a comprobar que la opacidad sea la que toca. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Pues lo primero de todo es cambiar el tipo de material, porque si no, no lo vamos a poder ver. Ta, 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 ta. Vale, esto estaba aquí, en el desplegable. Main shader. Ta, 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 ta. Aquí, vale. Vamos a indicarle este shader de aquí, que es el que nos cogerá o en principio nos debería incluir la opacidad. Que yo creo que no le he activado el canal que tocaba. Aquí, opacity. Vale, este sí. Le podemos activar la opacidad y aquí podemos hacer que nuestro objeto sea completamente invisible. ¿Qué nos interesa hacer con un canal de opacidad? Pues que nos afecte solo a lo que nosotros queremos que sea el cristal. Por tanto, le buscaremos, ¿no?, un punto de transparencia y le añadiremos una Black Mask. Esta Black Mask lo que va a hacer es bloquear todo lo que haga nuestra capa. A partir de esto, si clicamos el número 4, ¿vale? Nos llamará o nos dirá directamente a esta opción de selección. Si clicamos esta tercera opción, lo que va a hacer es que el objeto que nosotros le indiquemos nos lo va a pintar completamente de blanco. Entonces, solo afectará a ese objeto. Como lo tenemos separados por geometría, aquí ya podríamos empezar a trabajar lo que sería la opacidad de nuestra botella. Como lo que queremos que sea un vidrio, habría que ver, pues, qué transparencia queremos que tenga. Si queremos que sea más limpio, si queremos que sea más sucio. Y aquí ya podríamos empezar a jugar con otros detalles. Pero bueno, esto para ir empezando. Luego, lo siguiente que tendríamos que comprobar es qué materiales tenemos. Yo quiero mirar, pero la verdad que no sé si hay alguno. Esto no lo voy a utilizar, de neopreno. Silicon coat. mm, Human nose. No. A ver. Por aquí podemos encontrar diferentes materiales y estos materiales, pues bueno, dependerá de lo que queramos, serán de un tipo o de otro. Seguramente esto tendrá que ser un tipo de plástico. Mm, Diamond. Matepur, Plastic Stripes. Plastic Stripe podríamos llegar a utilizarlo. Bueno, así por defecto no estoy encontrando ninguno, pero lo que sí estoy viendo es que, por ejemplo, le podríamos añadir un fabric, ¿vale? Porque el neopreno al final son fibras. Este fabric, lo que vamos a hacer es que las fibras sean mucho más estrechitas, mucho más pequeñas, hasta el punto que nos dé esa sensación, ¿no?, que nos estaría dando el neopreno. ¿Qué tendremos que hacer? Acabar de ajustar un poco más, ¿no?, esa angulación e indicarle dónde queremos que se vea. Incluso yo diría, por aquí podemos revisar, pues yo que sé, un 20, por ejemplo, de tamaño. Que ya nos estaría dando, ¿no?, un poquito más el aspecto.
Aquí veo que hay como una distorsión en cuanto a la textura, que no termino de entender muy bien por qué. Supongo que por el corte. Si no, lo trabajaremos después como otro material aparte para esta parte de aquí. Si no nos vemos obligados a ajustar las Vs, que esto admito que me preocupa un pelín. Quiere decir que hay alguna clase de distorsión. Pero bueno, por ahora vamos a indicarle dónde queremos que nos afecte. Pues lo mismo de antes. Black Mask. Y ahora aquí, en lugar de por objeto, podremos seleccionar por caras. Nos podemos venir a la vista frontal. Como siempre yo me lo pongo en ortográfico. Y aquí tendríamos que seleccionar. Pero cuando seleccionemos, nos seleccionará tanto por delante como por detrás. Nos interesa saber qué objeto es nuestro neopreno, ¿vale? Que sería esta parte de aquí. Y directamente sobre las Vs, vale, no, esto era la botella, me ha vacilado. Y sobre las Vs podremos pintar para que afecte a lo que sea nuestro neopreno. Con delicadeza, la parte de abajo también queremos que le influya. Siempre con cuidado a no pintar lo que no debemos. Si pintamos algo que no debemos y clicamos la X, automáticamente nos cambiará al color negro. Entonces aquí podemos seleccionar las partes que no queremos que estén pintadas con este tipo de material. Si vamos clicando cara a cara, pues las irá destintando. Bien. Y revisamos que el neopreno pues estaría funcionando. ¿Qué tenemos? Que esta capa ya nos está dando una serie de características. En este caso, solo tenemos la opacidad, ¿vale? Que era la que nos daba la transparencia de la botella. En este caso, ya estamos utilizando el color, el metal, el roughness y el height. Aquí podríamos cambiarle, ¿no? Ya los colores. Pues en nuestro caso, la referencia que teníamos era azul. Pues podemos buscar un color concreto o podemos abrirnos una referencia donde se vea el color de nuestro objeto. Esto me lo voy a mover por aquí en pequeñito, a otra pantalla. Y podemos coger el picker y arrastrando podemos seleccionar un color, ¿vale? Que en este caso intentaré que sea el azul más claro. Y la parte más intensa del color tendría que ser un azul más oscuro para hacernos ese contraste. Luego podemos acabar de ajustar las tonalidades, pues dependiendo del valor que nosotros queramos. Si queremos que sea más oscuro, para que haya más contraste, podríamos reducirlo más. De esta manera empezaríamos ya a marcar un poco ese cambio de color, ¿no? con nuestra textura. Como ya se trata de un material predefinido, ya tiene unas características que serían las de la propia tela. Nosotros podemos jugar con el tema del contraste, si queremos que tenga más contraste o menos contraste. ¿Vale? El tema del color, vamos a contrastarlo un poquito más para que nos fuerce más el color. Y en principio también podemos acabar de ajustar si queremos que el normal se vea más intenso, menos. Si ampliamos mucho, supongo que se notará bastante más. Normal, range, que deberíamos ver, ¿no? Si queremos que sí tenga esa elevación, lo tendríamos que ajustarlo con delicadeza. También el height, muy poquito, ya se estará viendo. Entonces no tendríamos que darle mucha más vuelta. Igualmente, el metálico y el roughness yo se lo quitaría para luego trabajarlo nosotros por otros canales. Pero bueno, como nos está manteniendo ya unos valores que son medianamente aceptables, se estoy mirando por aquí, donde podría tocarlos. Pero bueno, en principio ya nos tendría que estar dando el efecto. ¿Qué tenemos? Que la parte de arriba es prácticamente el mismo efecto. Así que lo que podemos hacer es un control D para duplicar nuestra capa. Y aquí nos interesa ya coger un color más gris, que era el que teníamos en la referencia. Pues cogeremos un gris claro. Y luego cogeremos un gris más oscuro tirando a negro. En este caso podemos quitarle completamente el color y a este también. Ahora lo que tendré que hacer será una Black Mask otra vez para que me limpie la máscara que estamos utilizando, porque ahora la que queremos utilizar no es la que teníamos, sino
estas caras de aquí, porque queremos que nos tinte esta parte de aquí. Entonces revisaremos dónde estamos tintando, cuál es nuestro borde del neopreno. Bien. Y a partir de esto nosotros tendríamos que acabar de ajustar nuestra textura. Lo que digo, aquí no me está gustando, me está haciendo como una distorsión un poquito rara en cuanto a la calidad de la imagen. Seguramente esto es dado por el tema de las UVs y seguramente o ajusto las UVs o se va a seguir viendo de esta manera. Si no, la alternativa que tengo para intentar disimularlo más seguramente es aumentarle la escala hasta un punto en el cual apenas sea apreciable ese cambio. Igualmente tampoco parece que funcione muy bien. Vale, estoy viendo por aquí que ha habido partes que no ha terminado de pintar la textura, pues tendremos que seleccionarlas. Vale, bien. Lo siguiente que tendríamos que mirar es si nos está aportando alguna clase de material de aluminio, ¿no? También podemos asumir directamente que esta textura la vamos a utilizar para la cinta, pero para la cinta quiero intentar utilizar algún material que sea propio. Aquí estoy viendo también que la cinta, el vaqueado no lo está cogiendo muy bien. A lo mejor es por la separación que le hemos dado. A lo mejor si se lo reduzco y lo vaqueamos otra vez, pues funciona mejor. Voy a probarlo con menos. Vale, con menos parece que lo ha cogido mejor. Por ahora los voy a dejar así los mapas, luego al final ya los haré más grandes. Vemos que ha perdido detalle, ¿vale? Pero por ahora, como estamos con los colores básicos, tampoco nos tenemos que matar mucho o preocuparnos por otros detallitos. Vale, lo siguiente, aquí me interesa la tapa en sí, es de aluminio. Pues vamos a mirar el material que tengamos de aluminio y si lo podemos incluir. ¿Qué pasa? Le tenemos que asignar que solo queremos que nos afecte a lo que queremos que nos afecte. Entonces, para ello, le vamos a añadir una Black Mask y seleccionaremos la tapa el tapón de nuestra cantimplora. Por selección por caras, podemos seleccionar todo esto y directamente ya nos lo tintará. ¿Qué pasa? Las cuerdas, si las hemos seleccionado también, pues habrá que hacer el proceso a la inversa. Y ya lo que digo va a depender mucho de delicadeza, acabar de revisar que se ha pintado lo que queremos que se pintara y después todo lo que sea esta parte de aquí tampoco queremos que esté pintada del color del aluminio. Bien, aquí ya tendríamos el color base de aluminio. Lo siguiente que nos interesa o que tenemos por aquí también por pintar, podríamos empezar a buscar cómo pintar el plástico. El plástico, podríamos mirar algún material de plástico, pero yo creo que se puede hacer directamente con una capa donde solo nos esté afectando el color. Si le desactivamos todo, solo nos afectará el color. Y este color, pues lo podemos sacar un poco de alguna de las referencias que tenemos, que bueno, viene a ser un gris, por tanto tampoco debería haber mayor problema. Aquí me ha salido más como verdoso, supongo que de la foto. Lo puedo desaturar. Y con una Black Mask
puedo indicarle qué caras quiero que me las esté modificando a este color. Con la X, que estaba borrando antes, pues no me las está cogiendo. ¿Vale? No sé por qué. Vale, lo voy a poner en negro. A ver qué es lo que está pasando, no tiene sentido. Voy a eliminar esta capa, se la voy a volver a poner. En principio pintará todo. Solo quiero que afecte al color. Y en este caso, el color que queríamos era el gris. Entonces voy a ofrecerlo un poquito más. Le voy a añadir una Black Mask. Y clicando, ¿vale? Ahora sí. ¿Sí? Se ha motivado ahora más que antes. Puedo seleccionar qué capas quiero cambiar. Bien, que sean estas de aquí. Y luego habría que revisar esta parte de aquí abajo, que podríamos seleccionarla de forma manual. Por eso decía antes que añadirle la geometría esta no es útil, porque si no, esta habría que pintarla a mano. Entonces, de esta manera tampoco necesitamos estar pendientes ahora de activar la tableta o cualquier otro detallito que nos pueda estar impidiendo algo. Vale. Aquí la transparencia está la opacity, le puedo poner un color también y podría buscar pues algún color más parecido al vidrio para que nos tiente un poco más la botella, que sea más oscura, a lo mejor un poquito más así, más saturada para que tenga una tonalidad un poquito azul solo. Bien, perfecto. Por último nos toca hacer una fill layer que queremos que solo nos afecte, Black Mask, a nuestra cuerda de aquí arriba. ¿Vale? Pues lo mismo de antes. Al objeto y queremos que nos coja este objeto de aquí. En principio no se aprecia mucho, pero ya nos lo está marcando. ¿Cómo podemos apreciarlo más? Pues si le añadimos algún color que sea un poco más diferente. Bien, nos interesará que sea una cinta un poquito más oscura. Seguramente aquí ya podemos empezar a jugar y decir, vale, queremos que sea el mismo color que es el cuerpo de la botella. Entonces podríamos mirar, por ejemplo, en lugar de este, coger este de aquí, con el picker. Y ya podríamos tener que tendría el mismo cuerpo. Vale, esto es como base, materiales base. A partir de aquí podemos empezar a darle mucho más interés a nuestro objeto. Lo principal va a ser nombrar las cosas. Pues aquí tenemos el glass, por aquí tenemos el neopreno. Por aquí, en principio, tenemos el otro neopreno. Neopreno gris. Por aquí tenemos el aluminio, pues aluminio. Esto de aquí hemos quedado que era el plástico, pues plástico. Y por aquí arriba tenemos la cuerda o la cinta, por ejemplo. ¿Eh? Yo recomiendo con cada uno hacer un grupo. Con control G podemos crear una carpeta y estas carpetas las podemos nombrar con cada una de las cosas. Aquí pondría neopreno, cuerpo. Y aquí neopreno. ¿Vale? Y después ambos neoprenos los guardaría dentro de una misma carpeta. De esta manera yo puedo activar y desactivar el neopreno y sé que en esta carpeta está el neopreno.